más reglas muy rápido para salir de eso, si entendieron bien, si no entendieron también. Habíamos quedado por algoritmos, ya hemos hablado de las formas, habíamos hablado de las explicaciones, todo. Eso es solamente como para tener una idea de cuanto al manejo, si son grandes o chicos. Algoritmos pequeños son unos de 5 centímetros, el seguimiento que se les hace es más o menos y dependiendo del crecimiento del tamaño que tenga. Importante saber es que si un diámetro creciente mayor de 5 milímetros en un intervalo de 6 meses, que les digan 5 milímetros en 5 meses. Pero en realidad la Sociedad Americana de Cirugía Vascular lo recomienda 5 milímetros en 6 meses. Ya es un riesgo amplio para tener un riesgo de ruptura del aneurisma, así que es un aneurisma que hay que intervenir de alguna manera. Y cuando ya son más grandes, aneurismas de 5 centímetros o por encima de los 5.5 centímetros, ya debería hacerse algún tipo de manejo. Ya debería considerarse. Entonces hay dos tipos de manejo. Una es la cirugía abierta. Vamos a ver el punto. Una es la cirugía abierta, la otra es una reparación endovascular. Obviamente la cirugía abierta es literalmente abierta, abren la panza, llegan hasta la aorta, se clampean los extremos, obviamente para que no haya un paso de flujo, se coloca un grafe en el centro, con la aorta que está abierta, se cae para como ala, se coloca el inserto adentro y vuelve y se cierra. Ahora, la reparación endovascular, obviamente es un tratamiento mucho menos invasivo, se hace simplemente 2 incisiones en las partes inguinales para poder ingresar, el catéter ingresa por así decirlo, por una parte del pantalón, se coloca el injerto. La importancia de pronto de tener la distancia del cuello longitudinal es para saber hasta dónde llega eso, que no fluya las arterias renales, y si por X o Y razón tiene esto menos de un centímetro, o muy corto el cuello, y igual se necesita hacer la cirugía, es para avanzarlo un poco más y esta parte que tapa las arterias, penetrarlo, hacer un orificio para que pueda pasar el flujo. ¿Ya? Después de colocar el primer injerto, que son los pasos hasta el 6, después se coloca el segundo por aquí y vuelve y se dilata. Se ingresan por esta cánula y esta cánula desde adentro va alargando todo el material, pero el material obviamente con un baloncito de adentro se va distendiendo para que quede. Se escucha fácil. Listo. Ahora, en cuanto a las cirugías, ¿qué complicaciones hay? Bueno, hay endolitis tipo 1, 2, 3, 4 y 5. El tipo 1 tiene 3 clasificaciones. El tipo 1 no se ha roto ninguna parte del material, el material está íntegro, pero cuando se hace el estudio con contraste se ve que de ahí sale un contraste. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde se ve que sale el contraste? De la parte donde está unido en la parte proximal, de la parte distal o de la parte donde estarían donde se unen las ilíacas. Ahora, el tipo 2 es por llenados. Hay tipo 2, tipo A y tipo B. Es por un llenado retrógrado de cualquier arteria que esté llegando al saco. Por ejemplo, el tipo 1 es cuando sale el contraste. Obviamente vamos a ver el contraste, que está saliendo sangre por ahí, de la filtración de la unión distal, de la unión proximal o de la unión con las ilíacas, sin tener evidencia que el material está roto. El tipo 2 es por un llenado retrógrado de las arterias, ya sea por la mesentérica inferior, por la mesentérica superior, o más común son las lumbares, rama lumbar. Que las lumbares llegan de atrás, ¿se acuerdan que teníamos par y par? Son ramas pares de las arterias. Bueno, esa emergencia que antes salía, ahora se devuelve la sangre y llena el saco. Entonces es un endolitis, un fuga, por un llenado retrógrado de los vasos que van dilatando todo el saco. Y obviamente eso genera un riesgo de rotura. El tipo 3 es cuando sí hay fractura del material, sí hay una rotura del material, entonces tiene que haber una separación de la unión de los componentes modulares y describir si son menores o mayores de 2 milímetros. La diferencia es que este tipo 3 sí hay que intervenirlo porque obviamente el material se rompió. El tipo 4 es todo flujo que no se evidencia, pero que se ve que es un flujo poroso. Esto generalmente sucede antes de los 30 días. El tipo 2 y tipo 4, el manejo es casi siempre el mismo, que se resuelve al suspender la anticoagulación. Entonces, si entre los 30 días yo veo que el saco aumenta y no le veo de pronto algún hallazgo, que muy probablemente sea un tipo 4, o si
Estoy viendo que sale el flujo, pero no lo veo justo ni en la unión de aquí, ni en la unión de acá, ni en la unión de acá para decir que es un tipo 1, sino que lo veo a través del material. Y el tipo 5, no le encuentro ninguna de las otras causas, o sea, le hacemos angiotomografía y no encontramos ninguna causa, sino que simplemente vemos que el aneurisma crece. No sabemos si es por llenado retrógrado, no vemos ni siquiera que el material está roto, no vemos tampoco salida de contraste, pero vemos que crece. Entonces, es simplemente el tipo 5 es un cambio de las medidas que se vaya evidenciando a nivel de los controles. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una salida, eso es un corte longitudinal de una angiotomografía y hay una salida de contraste en la parte proximal, aunque aquí en la parte distal también parece haber algo. Sí o sí es un endolic tipo 1, no hay rotura del material, se está viendo que está en el nivel proximal y en el nivel distal de la salida. También puede haber un tipo 1 con compromiso de la salida a nivel de las ilíacas, en la unión sin evidencia de rotura del material. Aquí se está bifurcando el material y hay salida del contraste a nivel de la unión, es un tipo 1. Tipo 1, hay salida del material de contraste a nivel de la parte proximal, tipo 1A. 1A proximal, 1B distal y 1C a nivel de la unión de las ilíacas. Aquí tenemos un tipo 2, por ejemplo. Estas arterias lumbares chiquititas que ven aquí van llegando, aquí donde está el asterisco es donde está el llenado del contraste, entonces casi siempre llega a través de las colaterales con las lumbares, entonces sería un tipo 2, acá tenemos otro tipo 2, muy probablemente sea la mesentérica la que esté dando esta rama, alguna de estas ramas debe ser mesentérica y está haciendo un llenado retrógrado del saco, que en fase arterial casi es donde siempre se puede ver. Cuando hay igual sospecha de fugas, debería hacerse los dos, tanto arterial como tardío. Y aquí ya tenemos una fractura del material, o sea que aquí ya hay que intervenir. Entonces el tipo 1, por eso es la diferencia de pronto de qué vamos a lanzar en el diagnóstico cuando sospechamos una endofuga, porque hay unos que no son de intervención quirúrgica, simplemente se les resuelve suspendiendo la anticoagulación, y hay otros que sí. Entonces no podemos colocar tan deliberadamente un tipo 3, porque el tipo 3 tiene que entrar sí o sí. Hay una rotura del material, una solución de continuidad del material, está desplazada esta parte, el corte aórtico. Acá, por ejemplo, hay fractura del material de separación, esta parte se ingresó, vean que tiene doble periferia, no tiene una solución de continuidad conservada. Y bueno, estos ya son otros aneurismas viscerales, es como para que sepan que no sean todos los aneurismas son de la aorta abdominal, hablamos de eso porque es el principal, pero pueden haber generalmente aneurismas viscerales. Ahora, casi siempre cuando llaman aneurismas viscerales excluyen las renales, pero las llaman para otro grupo aparte, pero no significa que sean aneurismas viscerales traduce todo lo que vaya a una víscera. Entonces, aneurismas de la arteria hepática, aneurismas del tronco celíaco, aneurismas de la esplénica, el más común casi siempre es renal, es esplénica. La definición es la misma. Si tengo un vaso de cierto calibre, tengo un vaso de 5 milímetros y voy a llegar y tengo una dilatación que es 1.5 veces de 5 milímetros, ¿cuánto sería 1.5 veces? 7,5. ¿Listo? Entonces, si tengo un vaso que mide 5 milímetros, los vasos viscerales no van a medir mucho. 5, 10, no van a medir, no van a encontrar un vaso de 20. Entonces, si tengo, por ejemplo, un vaso de 10 milímetros y más adelante me encuentro que tiene más de 15, hay una dilatación aneurismática. Entonces, estas son reconstrucciones, por ejemplo, de los vasos con dilataciones aneurismáticas. Vean el calibre del vaso y se encuentra acá con toda esa dilatación. Por ejemplo, acá tiene una representación de las renales. Acá tenemos otro ejemplo de la esplénica. Perdón, este es el tronco celíaco. Acá hay un saco aneurismático y en la emergencia del tronco, este recuadro representa la zona roja de acá y este corte axial es el corte a ese nivel y donde sale la emergencia hay una dilatación aneurismática del vaso emergiendo. Acá, por ejemplo, el de la arteria hepática, ese es el tronco, es una reconstrucción del tronco celíaco, hacia acá estaría el lado esplénico
y hacia el lado de allá estaría el lado hepático, y aquí está la dilatación vascular. Acá, por ejemplo, de las mesentéricas, las mesentéricas llegan saliendo como están todas dilatadas, igual hay varias dilataciones también. Y disección arterial. ¿Entendieron ahí? ¿Quedaron con dudas? ¿Seguimos hacia ese ritmo? ¿Bajamos? Bueno, disección arterial, la anatomía. Entonces, la aorta, la disección es un prototipo de la forma más común de los síndromes aórticos agudos. Síndrome aórtico agudo, el dolor agudo que da en la panza, es un dolor, obviamente, que es como si fuera desgarrador. Para que sepa más o menos la anatomía, ya lo habíamos hablado al principio, todos los vasos tienen adventicia, media e íntima. Obviamente la media es más grande, de mayor espesor en las arterias. Factores de riesgo para disección, casi que todos los cardiovasculares, aterosclerosis, una válvula aórtica bicúspide, coartación, alteraciones del tejido conectivo, cirugías cardíacas, cualquier intervención con la que hayan tocado la aorta. Y para la fisiopatología hay tres opciones principales. Uno es que se genere un desgarro, ya sea porque hay una vasa vasorum alimentando las paredes anteriores. ¿Saben qué es la vasa vasorum? Los vasitos chiquititos que van infiltrando la pared para nutrirla. La pared también se tiene que nutrir. Por ejemplo, cuando se da una cavernomatosis portal, todas estas dilataciones serpentiginosas alrededor son vasa vasorum que se dilata para llevar como circulación colateral el flujo por el hígado. Entonces, la aorta también tiene. Entonces, uno de los desgarros que se puede dar, ya sea por microinfartos, por un foco séptico que se dio, cualquier lesión del vaso que genere el flujo, como las arterias aguantan flujo, tienen que soportar altas presiones, la alta presión que entra comienza a disecar toda esa parte de la media y hacer la íntima, por eso es un desgarro miointimal. Esto, el plan de disección es un desgarro miointimal. Entonces se genera el aumento de la presión que da un llenado y así puede tener un orificio de entrada y un orificio de salida. A veces, porque a veces puede no generarse el orificio de salida y se genera un bolsillo que se va llenando y se trombosa con el tiempo. ¿Sí? Eso es un corte axial de la misma imagen. Las otras opciones es que hay una placa que se ulceró, por ejemplo acá, una placa se ulceró, comenzó a llenarse y el bolsillo se trombosó porque no tiene el flujo constante de que está recorriendo y se trombosa. O que haya lesiones por la vasa vasorum, que genera un bolsillo, que comienza a generar un coágulo, un llenado, un espacio que se genera en la parte miointimal. Síntomas, obviamente dependiendo del vaso que se lesione, pueden haber cambios de presión en las extremidades. Por ejemplo, si la disección es a nivel de la mesentérica, obviamente cuando haya un dolor postprandial puede estar relacionado, por eso depende mucho de donde esté la disección, la sintomatología. Ahora, en cuanto a la clasificación, esa es una clasificación de fases, casi nunca se usa, es más que todo clínico, de cuándo empezaron los síntomas. Si empezaron menos de 24 horas superagudo, de 1 a 14 días agudo, de 14 a 3 meses subagudo, o crónico más de 3 meses. Las clasificaciones que usamos en imágenes, obviamente para la descripción, no es nada clínico, y son las de Becky, Stanford y la Sociedad Americana de Cirugía Vascular y Cirugía de Tórax, que es esta última. Vamos a ver primero las dos de arriba. ¿Las habían escuchado alguna vez las de Becky y Stanford? Sí. Las de Stanford son las que más se usan. Entonces tenemos tipo A, tipo B de Stanford, 1, 2 y 3 de Becky. Y en la tipo 1 y tipo 2, que viene a ser la misma de Stanford, es porque, para hablarlas por aparte, tipo 1 de Becky habla de la disección que involucra la parte ascendente y la aorta descendente. Tipo 2, solamente la ascendente. Ahora, en la Stanford tipo A, tiene que haber compromiso de la ascendente. No importa si hay un compromiso o no de la descendente. Ya vamos a ver a qué nivel, porque eso es un tema de discusión, a qué nivel se genera sí o sí en cuanto a los vasos supraórticos. Entonces, tenemos que para la tipo A, ascendente, el resto es tipo B, que no involucra la ascendente, involucra la descendente. ¿Verdad? Ahora, la discusión es porque se ha discutido en estos años si la tipo B se incluye desde la emergencia de la subclavia izquierda o si va desde la emergencia del tronco brachiocefálico o arteria innominada. ¿Sí? ¿Estamos ahí?
La discusión está a nivel del callado aórtico. ¿Entendieron? Si le dicen cuál es tipo A y tipo B, ¿no? Stanford tipo A, ascendente. No es muy difícil, involucra al ascendente. Ahora, saber a qué nivel, si tenemos de pronto un paciente que tiene justo en los vasos, bueno, como de las últimas, los últimos consensos, porque no hay un consenso establecido internacional, pero las últimas recomendaciones, por ejemplo, esta es la clasificación de la Sociedad Americana de Cirugía Vascular y de Tórax, involucran o comparan la Stanford con el tipo 0 de ellos. Y el tipo 0 llega hasta el compromiso de la arteria innominada, del tronco brachiocefálico. ¿Qué quiere decir eso? Que si la disección empieza a nivel o en topografía de la subclavia o de la carótida interna izquierda, o muy izquierda, perdón, de ahí para adelante ellos la consideran tipo B. Solamente tipo A cuando es de aquí, acá, zona 0. Hay otras guías, que de pronto van a encontrar de diferentes años, en más hasta 2012 creo que todavía hay algunas, que decían que igual si se involucraba o no, era desde aquí, o sea que si ya involucraba, aquí era un tipo A, involucraba la carótida común, no sé si los estoy enredando o no, ¿no? Que si involucraba de aquí era un tipo A, ya no, tiene que haber un compromiso hasta acá en zona 0, para decir que es tipo A, de aquí para adelante tipo B. ¿Por qué se discute mucho eso? Porque eso define sí o sí el tratamiento quirúrgico del paciente. Entonces, como para que les quede grabado, con la sociedad, ellos consensuaban que más la tipo A de Stanford es la zona 0 de ellos. De la zona 1 en adelante, para ellos tipo B. Y la clasificación de la sociedad vascular, de cirugía vascular y de tórax, es simplemente describir los números de qué número a qué número es el tramo de la disección del compromiso. ¿Con cuál me tengo que quedar para informar? Stanford, nosotros estamos en Stanford. El más sencillo es A o B. Se involucra el tronco brachiocefálico A. Bueno, entonces para saber luz verde y luz verdadera, obviamente quedando luces, ya vemos que si se genera un flap, queda como un septo en la mitad del vaso, y si ese septo se va llenando y le va metiendo presión, esa luz se va a hacer más grande. O sea que la luz falsa se va a hacer más grande porque se va llenando más y porque no tiene un flujo constante. Si tiene un orificio de entrada y un orificio de salida, capaz el orificio de salida muy chico, el flujo va a ir más lento, por más que pase va a ir más lento. Si el flujo va más lento, se va a llenar más. Y si esas paredes no tienen una buena contención, porque son dos paredes delgadas, y de por sí eran 3 capas, y estoy dividiendo una capa para un lado y una capa para el otro, la pared va a ceder más. O sea que la luz más grande es la luz falsa. Luz falsa, luz verdadera, luz falsa más grande, generalmente porque todo depende, toda luz que fue grande fue chica antes, o sea que no siempre van a encontrar el paciente con todas las luces falsas grandes, dependiendo también del tiempo y que tenga el paciente la disección. Entonces, la luz verdadera a menudo está siendo comprimida por la luz falsa, que tiene mayor presión, o sea que la luz verdadera es de menor tamaño. Ahora, se puede ver rodeado de clasificaciones en caso de que las haya. En caso de que las haya, por ejemplo, aquí tenemos unas clasificaciones. Y si se ventaneara un poco esta imagen, se vería aquí el septo de división un poco más hipodenso y la parte donde está la luz un poco más densa. Y aquí, por ejemplo, tenemos una luz que es mucho más grande, luz falsa, la luz que rodea por calcio, rodeado por calcio si las hay, esta es la luz verdadera. Ahora, como para que tengan en cuenta esta imagen, no siempre se ve así que la luz verdadera falsa sea más densa que la verdadera, eso depende también del tiempo de adquisición. Dice porque la sangre se va rodando más lento por la grande. Si yo hago un barrido desde el abdomen hasta abajo y si me estoy demorando mucho en el barrido, capaz ya comienza a pintar más la grande y se está lavando más la verdadera. No quiero enredarlos, pero si no entienden, que digan, no entendí. No entendí, está muy enredado y por bien explicado. A menudo continúa desde la raíz aórtica, o sea, a menudo viene la luz verdadera, continuándose obviamente desde la raíz aórtica. Los orígenes del tronco celíaco, de la arteria mesentérica y de la arteria renal derecha generalmente surgen de la luz verdadera, no siempre, generalmente. Y el material de trombosis obviamente se va
se va a quedar en la luz falsa, que es la luz que se está rellenando y que no está teniendo un buen recorrido del flujo. Por ejemplo, aquí en una fase sin contraste estamos viendo una densidad de semiluna, que también se veían los aneurismas, ¿se acuerdan? Esto es porque puede haber una doble luz acá. Acá, por ejemplo, tenemos la emergencia del tronco, del tronco celíaco. Entonces, generalmente los orígenes del tronco celíaco salen de la luz verdadera. Aquí tenemos la T-true, una luz verdadera, falsa, una luz falsa. La luz falsa es más grande, está comprimiendo la luz verdadera, tiene más presiones que es el cero. Acá tenemos otra emergencia de los vasos, tenemos una emergencia. Esto debe ser a nivel de la mesentérica más o menos, que ya estamos viendo parte del riñón, y estás emergiendo desde la luz verdadera, ¿eh? Luz verdadera, luz falsa. Las de abajo son resonancias. Acá, por ejemplo, tenemos otra vez, entonces tenemos un riñoncito, no sé si ahí se alcanza a ver, acá se alcanza a ver mucho más, pero este riñoncito está más hipodenso, tiene un hipoflujo. Y este está más denso es porque este está siendo irrigado por la luz verdadera y este está siendo irrigado por la luz falsa. Generalmente suele salir la arteria derecha de la luz verdadera. Hay otros signos, estos son de la luz falsa. Luz falsa, luz verdadera. Entonces, luz falsa, ya dijimos, es de mayor tamaño. Hay otros que describen que se ve el signo del pico, que es estas angulaciones que se generan, esos ángulos que se generan agudos con la pared. Lo otro que se da es el signo de la telaraña, que son como esos esbozos que quedan por el desgarro miointimal. Entonces es como si fueran pedacitos de la pared que quedaron por ahí. Yo la verdad nunca he visto uno, pero tienen que conocerlo para reconocerlo si lo ven alguna vez. La curvatura del arco exterior, por ejemplo, que va rodeando la luz verdadera, si ven la curvatura que se hace de la morfología que tiene. Esa curvatura que se hace como si fuera un lente biconvexo de la luz verdadera generado por la compresión de la luz falsa. Acá, por ejemplo, esto es una ecografía con Doppler, esto es un corte longitudinal, axial, donde se está evidenciando la salida de la luz verdadera. La luz falsa no capta porque tiene una velocidad mucho más baja. Igual lo van a ver por tomografía. Y acá, por ejemplo, hay un menor contraste. Esto sí es luz falsa. Entonces vean que el cachito que queda aquí más hipodenso, eso es parte trombótica que se está quedando. Porque muy seguramente, o lo más probable, uno puede ver un hipoflujo a la salida o directamente no hay orificio de salida y toda esa sangre se está quedando ahí acumulada y por eso se genera una trombosis. Entonces tenemos que la luz falsa puede tener menor densidad y además puede tener una oclusión por trombosis cuando se genera de manera crónica. Acá hay otra, por ejemplo, tenemos una imagen, un corte axial de una luz falsa que ya es totalmente trombosada, está totalmente ocluida. Ahora, ¿qué otras disecciones pueden haber? Pueden haber disecciones en el tronco celíaco, arterias renales, arterias mesentéricas. Acá, por ejemplo, tenemos la salida del tronco celíaco. Sabemos que es celíaco por la salida de la emergencia de una de las ramas. Es esta rama. ¿Cuál es esa rama? Base esterada. Esplénica. Esplénica. Tienen tres opciones. Al hígado no va, al centro no iba para arriba, iba hacia el lado izquierdo, es esplénica. Acá tenemos otro ejemplo, si ven bien, con bastante fe, aquí de pronto se ve un flap entre los dos partes renales. Entonces tiene una disección renal, además acá del lado izquierdo parece que era un hipoflujo del riñón. Y acá era otra, pero es solamente para mostrar el hipoflujo del riñón izquierdo relacionado al paciente anterior.
Ahora, en el informe que debe incluir la extensión de dónde va. Obviamente esto también lo vamos a describir para colocar la clasificación desde dónde está emergiendo o de dónde está saliendo y naciendo ese plan de disección, la ubicación, las otras formas asociadas que pueda tener. Se puede asociar muchas veces a aneurismas, casi siempre los aneurismas es todas las patologías que generen de pronto una debilidad de la pared arterial o una alteración de la pared, pueden concurrir con las dos. Y lo otro que debemos describir, bueno, ya hablamos de las luces, decir si la emergencia o no es de una luz falsa o una luz verdadera, y la importancia de saber si ese órgano se tiene que operar o no, porque si no se opera o sea, no se da de nada que sale la luz falsa, muy probablemente con el tiempo termine totalmente fluido. La presencia de trombosis y los signos de isquemia. Hay signos de isquemia que pueden ser dinámicos y otros que pueden ser estáticos. El flap de disección, por ejemplo, en esta imagen, el flap de disección, con el movimiento obviamente del corazón, con el movimiento de la presión que tenga, el flap, y para que vaya creciendo, porque ya saben que la luz falsa tiene mucha más presión, porque toda la sangre va entrando y se va acumulando, o sea que pueden generar un baile en el flap o fluir o hacer compresiones o obstrucciones de manera dinámica. Este flap entra, en este caso sería un ejemplo de las renales, y eso lo hemos visto acá. El flap entra, no es que hayamos visto una parte dinámica que entra y sale, sino que vemos la imagen que el flap entra y se ve la imagen entrando. Entonces, muy probablemente no haya ocluido, como en este caso, de que se genere ya de manera no dinámica, se genere estático y quede directamente el flap metido, ocluye la arteria y para adelante no influye. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con disección? ¿Estamos bien? ¿Seguimos a ese ritmo? Listo. Enfermedad oclusiva aortilíaca. ¿Dónde es la enfermedad oclusiva aortilíaca? Compresión, una oclusión completa de la aorta distal, así siempre distal las arterias renales. La otra descripción que se le ha dado a ese término es el síndrome de Lerich, que generalmente para el diagnóstico sindrómico, así como pasaba en el Nutcracker, que había fenómeno y síndrome, tiene que haber una presencia de algunos signos. Entonces tiene que haber disfunción eréctil. Este diagnóstico no se hace por tomografía porque necesitamos los signos clínicos, es simplemente para que lo conozcan. Nosotros lo que vemos es ya la oclusión de esa parte distal de la aorta. Entonces, para el síndrome de Lerich tiene una triada de disfunción eréctil, claudicación en la pelvis o en los muslos y ausencia de los pulsos femorales, porque obviamente si hay una oclusión a nivel de la bifurcación hacia distal, es muy difícil que el flujo vaya de manera regular. ¿Qué grupo afecta? Generalmente a hombres en un grupo o una incidencia mayor entre los 30 y los 40 años. El inicio agudo es de mal pronóstico, porque si de manera aguda no se generan colaterales y se tapó eso, obviamente va a ser de mucho peor pronóstico que si se ha desarrollado de manera crónica. Y en esos pacientes de inicio agudo la mortalidad puede ser cercana al 50%, y en este caso las mujeres presentan más esos episodios agudos. Entonces aquí está en inglés, pero más o menos para que sepan, la parte clínica tiene que ver dolor, disminución de los pulsos, palidez, parestesias, parálisis, y el paciente no puede caminar hasta que está postrado. Entonces en radiopadia, que era una de las bibliografías que buscábamos para cómo recluir más a la parte mnemotecnia de la clínica, ¿dónde es esa? La 6P. Entonces la clasificación directamente es el nivel que compromete para la enfermedad tipo 1 solamente con la aorta abdominal, distal y las arterias ilíacas, y cada tipo va sumando más vasos de compromiso hacia distal, que es donde va recorriendo la oclusión. Entonces la tipo 2 sería la tipo 1 más extensión a las ilíacas externas. Aquí llega hasta la aorta y compromete las comunes. Tipo 2 compromete las ilíacas externas, y tipo 3 ya avanza un poco más distal y avanza los vasos femorocoplíticos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un paciente, esto es una tomografía con contraste, corte axial, corte sagital. Estas son reconstrucciones. Aquí ocluida totalmente. Flecha roja, no hay nada de flujo. De alguna forma le está llegando el flujo distal, porque en la reconstrucción tenemos toda la parte de las femorales ya con tinción, pero vemos toda esta parte anterior cómo se ha generado. O sea, muy probablemente se desarrolló de manera crónica, desarrolló vías colaterales para poder llevar el flujo de un lado a otro sin tener que pasar por la aorta, porque
está ocluida en este paciente. Acá tenemos otra. Este paciente muy probablemente sea un tipo 2. Aquí está la bifurcación de la femoral común, o sea que ha ocluido ya las arterias ilíacas externas y no hay flujo acá distal. Mucha circulación colateral. Esa es una reconstrucción. Bueno, ¿alguna pregunta ahí del síndrome de Rich? ¿No? ¿Vamos bien? Vamos bien. Isquemias intestinales. Entonces la isquemia puede ser cualquier proceso que reduzca el flujo sanguíneo intestinal, ya sea compromiso del intestino delgado, del colon, ya sea que la isquemia sea venosa o arterial, ya sea que sea por oclusión o por un vasoespasmo, por una vasoconstricción. Puede desarrollarse de manera aguda como de manera crónica, y las crónicas obviamente van a generar una circulación colateral. Entonces aquí tenemos un ejemplo de esquema de la irrigación de la arteria mesentérica superior, con toda la irrigación intestinal delgada y hasta donde llega, hasta la media cólica de la parte que irriga hacia el colon. Ahora, de conocer de la circulación entre ellas dos, uno, bueno, la parte colateral o circulación de Dornum, que es una de las vías con las que se comunica el tronco de la arteria mesentérica superior con la mesentérica inferior. O sea, eso significa que si de manera crónica se ha generado algún tipo de oclusión, hay alguna forma de que el flujo vaya desde la mesentérica superior hacia la mesentérica inferior y viceversa, obviamente. Una de esas es esa. Y la otra se llama el arco de Rioland, que es este que está acá. Entonces se genera un flujo entre la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Entonces son dos vías colaterales que tiene para generar ahí en la parte anatómica. En cuanto al sistema venoso, tenemos la parte del sistema porta. Ese es el eje esplenomesenterico. Ya vamos a ver con quién se une directamente aquí la esplénica, con cuál mesentérica. Esta es mesentérica superior. La mesentérica superior va más del lado derecho. La mesentérica inferior viene del lado izquierdo. Entonces la mesentérica inferior es la que viene y se une con la esplénica y genera, aquí está la imagen. La mesentérica inferior viene y se une con la esplénica y es aquí donde se forma el esplenomesenterico, y después se une la mesentérica superior y forma la porta. Entonces aquí era para tenerles el ejemplo de las dos vías colaterales que tienen para poder irrigarse el sistema de la mesentérica superior con el de la inferior. Entonces tenemos casi siempre el 50% son por embolias arteriales mesentéricas, las otras que se pueden generar son por trombos. Obviamente la embolia es la que va viajando, llega y tapa el trombo que se formó ahí mismo. Trombosis venosa mesentérica e isquemia mesentérica no oclusiva debido a hipoperfusión intestinal, vasoespasmos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, si ya el intestino está sufriendo, esto es una fase sin contraste, pero ya en el sin contraste podemos ver que está toda reticulada la grasa, tiene toda una reticulación, áreas de líquido y todo el intestino con paredes edematosas. O sea que ya de por sí el intestino, tenemos un intestino en la fase sin contraste, un intestino que está sufriendo totalmente. Entonces, aquí en esta fase ya con contraste, por ejemplo, aquí tenemos la aorta, ¿y eso qué es? Tiene como unos puntitos, ¿no? Acá en el sin contraste se veía. ¿Cómo? Fuerte. Cava, ¿pero qué tiene adentro? Un filtro de vena cava. Muy probablemente el paciente estuvo haciendo trombosis por alguna razón. Tiene que colocar un filtro de vena cava. Y aquí en esta parte viene ascendiendo una de las mesentéricas toda tapada. Toda tapada. Y es una isquemia intestinal por vías venosas. Entonces, ¿qué vamos a ver? Aumento del espesor, estábamos viendo, defecto del llenado de las venas o de las arterias, en el caso que sea por arterias, ausencia de realce en las fases con contraste. Aquí tenemos una fase con contraste y un realce, más que todo que se llegan a ver las capas, un realce como indiana, una pared intestinal delgada como papel. Ya vamos a ver ese signo más adelante. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un intestino que hay fases o hay áreas. Esto debe ser un mismo tramo, pero en un corte parcial de un lado y del otro.
donde todo ese tramo, vean cómo nos realza toda la pared intestinal, tiene paredes edematosas, y aquí, a nivel de la aorta, va emergiendo un vaso, muy probablemente sea mesentérica superior por la altura que están con los riñones, y hay una oclusión. Entonces, tenemos un defecto en fase arterial y tenemos un hallazgo en los intestinos que se ven sufriendo, de hematosos. Hay otras veces donde no tiene que estar directamente todo el aumentado del espesor, pero sí vemos que las grasas están todas distendidas, hay líquido por fuera, la grasa está fea, y tenemos unas paredes intestinales delgadas como papel. Lo otro que podemos ver, ya sea neumatosis intestinal, que por ejemplo tenemos ocupaciones de burbujas aéreas a nivel de la pared. ¿Ven? Todas las burbujas aéreas antideclive. Esta es la zona de declive, perdón, donde debería caer. Se ven las burbujitas aquí, las burbujitas por densidad deberían ascender, entonces ya tenemos unas burbujas que están hacia posterior en un paciente que está acostado, o sea, que muy probablemente tenga neumatosis. La otra existencia puede ser de neumatosis portal. Casi siempre la neumotecnia es portal periferia, PIP. Cuando hay presencia en la periferia del hígado, muy probablemente sea por ramas vasculares venosas y no por la vía biliar. Y aquí, obviamente, mucho más dramático. A veces pueden ver burbujitas o no, pero a veces pueden ver también todo ese contenido aéreo que va ocupando la cavidad abdominal como signos de neumoperitoneo. Entonces, esas son las características, no sé si lo quieren leer o no, es un artículo publicado en la RESNAS, lo buscan como Radiographics o así con el título, donde dice todas las características por tomografía que fueron las que hablamos ahorita, todas las características por tomografía y trae algunos ejemplos que pueden ver o que hallazgos tener en los pacientes que tengan alguna isquemia intestinal. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Bien? Bueno. Displasia fibromuscular. Entonces, la displasia fibromuscular es un trastorno no inflamatorio, no es una vasculitis, no aterosclerótico, que conduce a una estenosis arterial, ya sea una oclusión o por la alteración en la pared, como las patologías de tejido conectivo, que generan aneurismas, disección, tortuosidades. Casi siempre va a afectar las arterias carótida interna, arterias renales. Nosotros estamos en la parte abdominal, o sea que nos vamos a enfocar en arterias renales. 2/3 de los pacientes cursan con múltiples arterias comprometidas. Entre los adultos es más común en las mujeres, se puede presentar a cualquier grupo etario, pero en el grupo de adultos es más común en mujeres, 3/1. La edad media del diagnóstico puede ser a los 52 años. Y los pacientes que tengan hipertensión renovascular, casi siempre buscamos que sean niños, es una patología más de niños, se puede encontrar en adultos. Vean que el grupo que enfoca son menores de 60 años, porque si ya tenemos una hipertensión que es de origen renovascular, muy probablemente sea por aterosclerosis en el óseo para pacientes añosos. Y esta es una enfermedad no aterosclerótica, no inflamatoria. Entonces, las clasificaciones es según la capa que esté afectada, afectada íntima, que es lo menos común, aún más raro las denticias, lo más común es que afecte la capa media, se va a ver una displasia media, una displasia perimedial o una hiperplasia medial, según la relación histopatológica que tenga. Entonces, las clasificaciones es según su apariencia en ecografía, hay dos subtipos, que sea focal o multifocal. La más frecuente es la multifocal. Por ejemplo, aquí tenemos, ya vimos que afecta casi siempre los riñones. En esta ecografía se ve la tinción y vean los cambios de calibre rosariados y en la arteria. Vean que casi siempre lo que está afectando es tercio medio y distal. Casi siempre, porque la otra parte que queda para las patologías de pacientes añosos y ateroscleróticas afectan más a menudo con mayor frecuencia el óseo para emergencia de las arterias. Acá tenemos un trayecto de casi todo el vaso arrosariado, con paredes gruesas de manera bilateral. Acá tenemos otra reconstrucción mipiada de una angiotomografía, esto es una angiografía y una reconstrucción mipiada. Vean el calibre que pierde ese vaso. Obviamente esta va a ser la tinción de la luz, o sea que aquí no tenemos
visión de paredes, acá que tenemos la visión de la luz, vean el calibre de comparación que tiene la arteria renal izquierda con la derecha, todo hacia distal, con mayor predominio en tercio medio y distal. No hay afectación tanto así de la parte del óseo. Acá tenemos otro paciente, por ejemplo, este tiene unas dilataciones, por más que tiene sitios como focales de estenosis, tiene algunas partes dilatadas. Entonces ya saben que por esa lesión parietal que se genera pueden haber tanto disecciones, aneurismas también asociados, más allá de la disminución de la luz que genera. Y acá tenemos un paciente de diferentes cortes, A, B y C, con el contraste, tiene toda una circulación colateral y aquí la flecha blanca nos está señalando casi que una estenosis. Obviamente esto se desarrolla de manera crónica para que pudiera generar unas vías colaterales en el paciente. Acá tenemos otra comparación. Este es un mipiado también. En la emergencia ven cómo se ve todo el vaso rosariado que estamos viendo en la luz que pinta con el contraste. Y vamos a encontrar a la evaluación con Doppler, eso lo van a ver en el Doppler renal, que va a haber una afectación. Obviamente toda la luz que va pasando por un vaso y se afina, tiene que pasar más rápido. Hay un aumento de la velocidad, creo que lo hablamos la vez pasada de cuánto tenía que ser la velocidad. Doppler renal, R3 y R4, ¿cómo? 180. No, no hay una relación, es un ratio que se saca. ¿Cómo? 2.5 no. 3.5. Es un índice renal aórtico de 3.5, eso se puede comparar con la renal contralateral. Ya vimos que de pronto la displasia es multifocal, o sea que eso sirve más para pacientes con aterosclerosis, o que vemos que hay una aliasing unilateral. Para los pacientes que de pronto ya se sospecha la displasia, debería hacerse el índice renal aórtico y no renal. Y lo que evidenciamos es un aumento de las velocidades. Acá, por ejemplo, este paciente a este nivel tenía que pico PS, creo que dice 34, y la diferencia con el otro, creo que dice 323, bueno, tiene 3 dígitos. Obviamente tiene por encima de 3.5 veces. Este le hicieron un índice renal, compararon la renal derecha con la renal izquierda. Lo que vamos a ver al Doppler que es un aliasing de todo el vaso. Aquí capaz está haciendo un cachito de aliasing porque no le colocaron tantas, lo bajaron mucho la escala. Hay que estar pendiente de eso, la escala, para los que no han hecho Doppler, se va a mirar en el recuadro de aquí, va a salir un numerito aquí y un numerito acá. Para estos pacientes debería hacerse como una escala más o menos de 20 o algo, no bajarla tanto. Ya no estamos viendo un flujo, bueno, se bajará un cachito, pero ir bajándola no mucho porque nos puede generar aliasing, pensamos que hay obstrucción o algo ahí y no lo hay. Por eso medimos con el pulsado también. Acá tenemos otro ejemplo del Doppler. Sin medir la aorta generalmente va a tener una velocidad entre 80 y 90, es lo más común. Acá tenemos un paciente que tiene una velocidad altísima, tiene todo este granulado atrás, muy probablemente tuvo que subir el pulsado para que se viera bien el flujo, por eso se ve sucio el fondo del pulsado que tomó. Y acá tenemos una comparación de velocidades, aquí ya dice 292, miren que casi llegando al 300. Y es un paciente que le hicieron con una escala de 28, es una escala de 28, y ya presentaba esas velocidades tan altas a nivel de la renal. Lo otro, miren que es casi llegando al riñón, o sea que vienen a ser obstrucciones del tercio medio y distal de las arterias renales, no con tanta frecuencia a nivel del ostium. Más del ostium son enfermedades ateroscleróticas. Y listo, por fin terminamos la clase. Bueno, ¿qué preguntas tienen? Perdón si la doy fácil, pero ya creo que es la cuarta hora. ¿Qué preguntas tienen de la clase, de las anteriores? ¿Algo que les haya quedado? En la parte de la explicación de las hematomas, usted hablaba de que la tipo 2 era porque entraban las lumbares. Ese es el endolic. Endolic, sí. Sí. En ese caso, ¿cuál es el procedimiento? Suspender anticoagulación generalmente si el paciente la tiene. Esas no se intervienen, porque es mejor, o sea, si ya la aorta se tocó, es mejor no tocarla. Es mejor no tocarla tipo 2 y tipo 4 casi siempre es eso. Cuando hay un desfase del material o una rotura, tipo 1 y tipo 3 son más de intervención.
¿Otra pregunta? ¿Les quedó todo claro? Claro, vos puedes, que si quieren lo vinculen, pero el hallazgo tuyo es una enfermedad una oclusión aortoiliaca. Ese es el hallazgo que vos tenés. Vos en la tomografía no tenés ni la disfunción, ni tenés la claudicación, lo mismo en la tráquea, vos no tenés el dolor pélvico, no tenés la hematuria, es el hallazgo. El hallazgo es la oclusión de la aorta con las ilíacas. O sea, no lo podemos poner en el reporte. El hallazgo. Sí, que podrían vincularse a... Si quieres, es medio confuso porque puede que no tenga los síntomas, pero si quieres que lo vincule el médico, que el médico lo vincule con ese tipo de patologías a considerar, pero los hallazgos que vos colocas, lo anterior es compatible con una enfermedad arterial aorto-oclusiva, oclusiva aortoiliaca. Si usted tiene el antecedente clínico, usted puede poner arriba paciente que consulta por, como hacemos a veces en el informe mamográfico. Eso no está de más, pero en el informe tomográfico, usted no puede decir que tiene un equipo. Claro, que lo vincules. Lo anterior puede a considerar entre los diagnósticos vinculados en un clínico, todo esto sí. Sí. Lo mismo para nosotros, que colocamos un fenómeno, tenemos hallazgos del fenómeno, no tenemos los síntomas. Como en una ecografía que usted ve la vida dilatada y le ve el hito, diga que tiene un síndrome coloidociano en el informe ecográfico. Usted no le dice que tiene un síndrome coloidociano en el informe ecográfico. Usted le dice que ve la vida dilatada, que ve un hito en la desembocadura, y dice todas esas cosas. Probablemente el paciente tenga un síndrome coloidociano, pero usted no lo está diciendo en el informe. En el Zoom hay alguna pregunta, alguien que esté por allá y quiera, no sé, tenga alguna duda o algo. Bueno, y acá dudas, preguntas, igual si les surgen en el resto del día, bueno, preguntas después, pero así de pronto la duda que tienen ahora la tiene otro. Sí, en un doble de aorta, por ejemplo, el compás aortoesférico menor a 20, ¿debo sugerir la tomografía? Sí, no, si el paciente no tiene, si es un paciente delgado, que no tiene la vena, no tiene ninguna alteración, ya sabemos que hallazgos vamos a encontrar en la vena. Por ejemplo, encontraríamos que a nivel del compás aorto la vena tendría un diámetro de ¿cuánto? A nivel del compás. En su sitio más angosto, Sí. menor a 2 milímetros. Menor a 2 milímetros y que el segmento iliar esté mayor de 10 milímetros. Entonces, si ya tengo un compás que está reducido a 20 y tengo un hallazgo de esos, ya comienzo a hablar, ahí sí, de que hay un síndrome compresivo por el compás ortomesentérico, ya sea por un nutcracker o por un Wilkie que esté viendo de pronto la dilatación abdominal del estómago, que se vean las asas distendidas a nivel obviamente proximal al compás ortomesentérico. Pero si es un hallazgo simplemente de 20, el paciente es un paciente delgado, capaz de hacer Adriana y tiene, no sé, 22, 21, menor de 25 sigue siendo, una sola golondrina no va a ser verano, entonces hay que encontrar más hallazgos que de pronto orienten a esta patología, por eso tienen que conocerlos. Sí, pero la pregunta, bueno, si... Aisladamente no. No, si es menor, si es de 15, 52... Pasa que ya 15 es un montón, 15 sí es un montón. Pero, o sea, si yo estoy en el Doppler, ¿debo sugerir la tomografía o solo reporto los hallazgos del Doppler? Reportarlos, no sé si solamente aisladamente con el hallazgo valga irradiar el paciente. Si el paciente tiene algo más, el paciente llegó por vómitos, capaz el paciente llegó por vómitos, bueno, y lo encontraste justo, no, mandale. El paciente tiene vómitos, capaz tiene la dilatación, a menos que le haga una radiografía y que vean si hay distensión de las alas. Una pregunta, cuando hay una oclusión y mi compañero dijo 3.5, ¿eso es una constante o está relacionada con el diámetro del vaso? Lo que hablamos de 3.5 es la velocidad de la arteria renal. Entonces lo que uno hace es medir en el Doppler, uno primero coloca el cuadrito del color, con el color B1, si hay aumento de las velocidades o no, porque se ve el aliasing. El aliasing es cuando se da esa mezcla, ese mix de colores. Por ejemplo, aquí se ve un poquito ordenado, hay un poquito de aliasing, esto es un aliasing, cuando ya hay otra gama de colores más allá del rojo y del azul clásico. Entonces, por ejemplo, acá se ve mucho más desordenado todo ese flujo, porque las velocidades van a una velocidad mucho más alta que después, esto es en el color,
Y después en el pulsado, cuando le colocamos el pulsado, eso tiene cierta orientación y criterios de ángulo para que esté bien insonada la parte del aliasing. Ya vemos que hay una velocidad de acá de, no sé qué dice ahí, 36, 34, pero seguro la de acá es de 200, arriba de 200, a ver. Y este dice 290, arriba de 200 seguro. Entonces aquí le sacaron un índice reno-renal, que lo que hacen es mirar el pico sistólico de una renal, compararlo con el pico sistólico de la contralateral, de la arteria renal contralateral. Entonces lo que puedes hacer es un índice reno-aórtico, que es medir la aorta por debajo de la mesentérica, por arriba de las renales, ahí insonar a una angulación que sea menor de 60, en ese sitio entre la mesentérica y las renales, y después tomar un vaso renal y medir la velocidad pico sistólico. Dividís el mayor, te da 290, 300 la renal, 300 menos lo que te dé, dividido, perdón, lo que te dé la aorta. Ese es el índice reno-aórtico y reno-renal. Igual eso creo que lo vieron, o lo van a ver más detallado con la doctora Costa que maneja ese tema. ¿Cómo? Sí. Pero así se saca el índice más o menos. ¿Pero la Ese es clase el de valor de realidad de 3. Doppler no? Sí, la doctora Costa. Hay cosas que tienen que ver con las generalidades del Doppler, de cuando uno sabe que hay una velocidad aumentada, Claro. que habla del Doppler color, del Doppler pulsado, del aliasing. Son conceptos básicos del Doppler que permiten después entender ciertas Eso es otra clase, la verdad. Eso es muy amplio, pero con que sepan que hay un aumento de la velocidad más de 3 veces y media, ya. Entonces tenemos una velocidad que está aumentadísima, es porque el calibre de ahí muy probablemente esté disminuido y la velocidad tiene que pasar un flujo diferente mucho más rápido. Sí, creo que Andrés llegó después de que se dictó esa clase. Igual están grabadas. Yo busco el link y se lo paso. Y si no, pregúntenme. Lo vemos. ¿Otra pregunta? ¿Estamos? Sí.